Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Amén. Y dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres tú el dador de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos bendices, nos guías y lo vemos día a día, Señor. En este momento ponemos bajo tu cuidado y tu dirección este tiempo de predicación. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando lo que he de hablar y abre nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento, Señor, para que recibamos siempre, siempre con agrado lo que tú tienes para nosotros y que hagamos los cambios que tenemos que hacer con el propósito de agradarte y de obedecerte solamente a ti, Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y hay que preguntarse, oye, ¿cuál es el alimento espiritual que cada uno de nosotros recibe? O sea, ¿cuál es ese alimento que usted recibe? Es como cuando uno se alimenta en la calle y hay un restaurante preferido. Yo no sé si ustedes tengan un restaurante preferido. Hay gente que de repente sale a la calle y dice, no sé dónde voy a ir a comer. Y se meten a cualquier parte. Pero de repente hay sitios que a uno le gustan, ¿cierto? Y uno va diciendo, dice, vení, vamos allí. Y lo recomiendo. ¿Y por qué? Porque es que el alimento es muy bueno. Porque es que la sirven de tal manera. Porque hay un orden, porque hay un cuidado, porque hay un ambiente. Entonces uno se empieza en forma consciente como a identificar y a ser parte de. Pero sí es muy necesario, mis hermanos, saber cuál es el alimento que usted está tomando en este momento de su vida. Porque aquí está el alimento que usted necesita. El alimento espiritual está en la palabra de Dios. ¿Y por qué las personas deben de alimentarse desde la Biblia? Por muchas razones. Una, porque la Biblia es inspirada por Dios. Dos, porque es que es útil. Es útil porque son la santa verdad de Dios. Entonces, es una verdad útil y necesaria. Y cuando uno considera que hay algo que es útil y necesario, entonces yo tengo que empezar a consumir ese alimento en forma como abundante. No puede ser a migajas. Porque si yo voy a un excelente restaurante y me conformo con migajas, de repente van a decir, porque está desaprovechando todo lo que hay acá. Si es que se puede alimentar y estar nutrido, yo como que lo veo flaquito. Como que no está comiendo. Yo no sé si usted tenga un restaurante preferido. Yo en la ciudad de Bogotá tenía uno y don Alberto, se llama el dueño del restaurante, me decía, te estoy cuidando bien, decía él, porque me veía como con aliento. Y decía, es que come en el restaurante mío. Y de repente uno dice, ¿será que entonces a nivel espiritual hay nutrición? Amén. Pero ¿será que de repente hay desnutridos espirituales? Muchos dicen, mi hermana, pero ¿de quién depende que se alimente? Ahorita cuando le preguntaba a los muchachos si alguno vino obligado, dijeron, no. ¿Qué motiva a una persona entonces a venir a la iglesia a nutrirse? ¿Cómo es que realmente empezamos a entender, mis amados hermanos, que a través de la palabra hay transformación? Sí transforma el Evangelio del Señor Jesucristo, transforma vidas, transforma personas, transforma familias, transformará sociedades, claro que sí,
pero tiene que haber el creer y el obedecer. Porque la persona puede escuchar las verdades bíblicas, pero si no las cree, entonces está fallando. Más aún, puede escucharlas, tener un conocimiento, pero si no las obedece, hermano, no está haciendo nada, porque entonces no obtiene la bendición, el entendimiento, ¿sí? El entendimiento viene ligado a la obediencia, a lo que diga la palabra de Dios. Por eso cada vez tenemos que estar más y más y más nutridos, no más y más desnutridos, porque es una realidad. Vamos a titular la porción de hoy, la predicación, dice, alimentándonos abundantemente y en forma correcta. Alimentándonos abundantemente y en una forma correcta, o sea, correctamente. ¿Conforme a qué? A lo que dice el Señor. ¿Usted comería basura? Yo no creo. De repente hay personas que pueden comer basura, ¿sí? Les ofrecen algo que saben que les va a hacer daño y se lo comen. Pero cuando uno es consciente, entonces dice, no, momentito, es que yo elijo lo que quiero comer. Yo tengo que mirar y entender que a través de la palabra de Dios, el alimentado, el edificado va a ser todos y cada uno de nosotros. Pero más aún, mis hermanos, nos alimentamos para alimentar. Porque a través de la palabra de Dios, de lo que aprendemos, hermanos, de eso enseñamos. ¿En dónde? En el entorno natural en el que usted esté. De lo que usted se alimente, eso es de lo que usted va a compartir. De lo que usted crea realmente, es de lo que va a compartir. Porque si no lo cree, ¿qué va a decir? De lo que usted obedezca, es de lo que usted realmente va a compartir. Usted no le puede decir a una persona, deje de tomar licor si usted está tomando licor. Deje de hacer tal cosa si usted está haciendo lo mismo. Es imposible, o sea, es una doble moral. Y la doble moral, pues sí, mueve al mundo y hay personas haciendo eso. Predican, pero no aplican. Y el apóstol Pedro nos va a mostrar hoy varias cosas en esta porción de la palabra de Dios. Hay varias cosas a tomar en consideración. Uno, que hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, mis amados hermanos, es, miren, delante de Dios. Y aunque aquí el apóstol nos va a mostrar que hay una responsabilidad para algunos específicos, entonces tenemos que mirar qué parte nos toca. Porque todos somos hijos de Dios, si lo hemos recibido, si estamos andando con Él. Hay una responsabilidad. Segundo, que debemos de tener cuidado y debemos de ser ejemplo. O sea, que cuando estamos compartiendo, cuando estamos predicando, cuando estamos diciendo lo que el Señor ha hecho y que puede hacer en cualquier persona a través de su santa palabra, nosotros mismos tenemos que tener cuidado cómo es que lo hacemos. Cómo es que son esas acciones y esas motivaciones. Y hay que tener un cuidado y un ejemplo especial. Más aún, tercer punto, es que hay un resultado. En todo lo que hagamos hay un resultado, porque hay unas promesas dadas por Dios. A nivel humano, las personas pueden hacer promesas, pero no siempre las van a cumplir, porque el ser humano es imperfecto. A veces le prometemos algo a los hijos y por alguna razón no les cumplimos. Y entonces si el muchachito o la muchachita es bien tremendo, entonces dice, es que usted me lo prometió. Pero cuando miramos las promesas de Dios, podemos confiar en las promesas de Dios. Amén. ¿Confía usted en lo que el Señor dice en su santa palabra? Porque si yo voy caminando mi vida en desconfianza en la relación que yo tengo con el Señor, entonces es muy complicado. Porque, hombre, es como lo que dice Santiago, ¿sí? El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos como abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, o sea, créanlo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado para el otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces yo tengo que ir realmente convencido, confiado en lo que el Señor me dice. ¿En dónde? En su palabra.
en su santa palabra. Ahora, hay un primer punto entonces, y es que hay una gran responsabilidad, primero. Y miren cómo comienza el apóstol Pedro hablándonos en este versículo número 1 del capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, este es un encargo especial, es una misión, es una labor, y es una labor importante, y él dice, a los ancianos. Y cuando miramos al interior de la iglesia, entonces hay una responsabilidad mucho más grande. ¿Para quién? Para los ancianos, es decir, para los pastores, para los maestros, para los misioneros, para los diáconos. Pero ojo, porque la responsabilidad no queda ahí, porque cada creyente tiene una responsabilidad delante de Dios. Todo creyente tiene una responsabilidad dada por Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Amén. Entonces siéntale, porque si Dios es su Padre, si usted es hijo de Dios, su propósito, su razón de ser, debe de ser servirle. ¿Cómo le servimos? Con toda libertad. Podemos predicar, podemos compartir, y hay espacios que el Señor nos da a todos, espacios naturales, en donde lo vamos a poder hacer. Nadie puede decir que no lo va a hacer. Pero aquí el apóstol nos está hablando y dice, ruego, o sea, con súplica, a los ancianos que están entre ustedes. Yo anciano también con ellos. Y miren lo que hace el apóstol Pedro. Ya de una vez dice, es que yo también soy anciano. Ahora, ¿anciano cómo? Porque es viejito. No, anciano es porque hay un tiempo, porque hay un conocimiento en la palabra de Dios, porque hay una obediencia, porque hay una alabanza a Dios, porque hay una verdadera y auténtica identidad, ¿sí? Te identificas con Cristo y te alimentas, y cuando menos piensas, el Señor, que ha dado unos dones, pues te está enseñando, te está hablando. Entonces, el Señor lo va a poner en diferentes situaciones a compartir del Señor. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ojo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? No podemos jugar a la doble. Entonces, anciano, y él va a determinar tres aspectos. Dice, yo soy anciano, o sea, el tiempo, el conocimiento. Vivía el apóstol Pedro en santidad, en obediencia. Entonces se identifica, pero sigue diciendo, y testigo de los padecimientos de Cristo. Claro, él era un testigo real. ¿Por qué? Porque había estado en el tiempo en que padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, padece en Cristo y por Cristo. Hoy, en el año 2023, hermanos, nosotros no estuvimos terrenal, corporalmente, en el tiempo de los padecimientos de Cristo. Pero usted como cristiano sí padece en Cristo. Porque si está viviendo una vida conforme a lo que el Señor le manda, hay una serie de factores en donde usted, por el nombre de Cristo, va a padecer. Y lo vimos en capítulos anteriores. Si el creyente camina su vida conforme a lo que el Señor le manda, va a ser diferente. Y esa diferencia no siempre agrada en el mundo actual. Este se me volvió bobo, ya no hace tal cosa. Véalo, usted no se puede enojar. Si por alguna razón hace algo que todavía están luchando, hay alguien luchando con el cigarrillo todavía, ¿sí? Y de repente dice, no, pues que es cristiano. Dígale al Señor que vaya sacando eso. Pero es una lucha. Es una lucha. Algunos dirán, ay, yo sigo siendo vulgar. Sí, es una lucha. Es que en mi mente sigo teniendo unos pensamientos. Es una lucha. Entonces póngase a cuentas con Dios. Camine a cuentas con Dios. El apóstol Pedro dice, entonces yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y dice que soy también participante de la gloria que será revelada.
participante de la gloria que será revelada. Hermanos, el cristianismo es un estilo de vida, es una relación. Y cuando usted empieza a caminar como cristiano, va a ser diferente totalmente. ¿Por qué? Porque en su oficio usted empieza a tener una identidad y una pertenencia. Inmediatamente usted va a poder decir, como dijo el apóstol Pedro acá, y soy participante de la gloria que será revelada. O sea, ¿cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo, porque el Señor viene por su iglesia. Amén. En la venida de Cristo, ¿usted cómo va a estar viviendo? ¿Como cristiano o como mundano? ¿Como cristiano o como una persona impía? Porque si usted no sabe cuándo va a venir el Señor, Él vendrá. Cuando menos lo pensemos, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuánto dura eso? Eso no dura nada. Y ahí entonces el creyente tiene que estar listo, preparado. Hay una responsabilidad grande para los líderes de la iglesia, mayormente. Pero todos y cada uno de los que hemos recibido al Señor tenemos una obligatoriedad y una responsabilidad grande con Dios. Alrededor de nuestra vida, en todo lo que hacemos, somos creyentes y por eso amamos a Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Amén. Entonces debe de vivir a sabiendas de que hay una responsabilidad. Obviamente que pastores, maestros, misioneros, tendremos una responsabilidad. ¿Saben algo? En la corporación hay algo muy especial y aprovecho que mi hermano Gabriel está por acá y los muchachos saben. Porque Gabriel, usted lee la Biblia todos los días. Amén. Y hay personas que la leen con usted. Pero por eso usted va a dejar de leer la Biblia. ¿Y cuántas personas hay ahora en la corporación? 70. Entonces, así como hay personas que salen a buscar a quien compartir el Evangelio, resulta que allá no tienen para dónde irse, están allá, hay 70. Pero el creyente tiene que estar listo y dispuesto, porque la responsabilidad suya es con el Señor. ¿Tiene que ser él un pastor? La salvación es individual, pero la responsabilidad es individual. ¿Y cuál es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros? ¿Compartir de Cristo? Porque así mismo hay una responsabilidad en nuestro hogar y hay que compartir. Nuestro hermano va a una oración y allá comparte el Evangelio. Amén. Él no va a dar clases de karate, aunque es karate, pero él no va a dar clases de karate. Él allá el Señor lo manda y entonces Él está haciendo esto, compartiendo. ¿Cómo entonces tenemos que andar? En santidad. Porque ahí el apóstol está dando unas pautas que hay que tenerlas presentes, hermanos, porque el Señor va a venir pronto y dice, ojo, y seremos participantes de la gloria que será revelada. Es que vamos a ser participantes. Yo espero ese momento. Yo espero con ansias ese momento que el Señor venga, pues claro. Ahora, el apóstol pasa en el segundo punto a la recomendación específica, o sea, a esa recomendación especial. Juan, ¿me pasas al 2? Y ojo, hay algo aquí que hay que tener en cuenta, mis hermanos. La grey es de Dios. O sea, ¿la iglesia es de quién? De Dios. La grey es de Dios. Cuando miramos en la Reina Valera hay un término que dice apacentar la grey de Dios. Y miren lo que dicen los versículos 2, 3. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Al lado suyo hay grey de Dios. Hay personas que aman al Señor. Ojo, y al lado suyo también pueden haber personas que no aman al Señor. Pero el mandato aquí es que usted ya marca diferencia porque usted sí tiene un conocimiento. Y el apóstol nos está diciendo aquí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Entonces tenemos que tener cuidado y debemos de ser ejemplo, pero un cuidado especial y un ejemplo especial, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y cuando dice apacentar, es que voy a cuidar, voy a alimentar, me voy a ocupar, voy a poner ¿qué? Cuidado, ojo, voy a estar atento hacia alrededor. Hay un especial cuidado, porque es que ¿de qué es que estamos hablando? De la vida eterna de todos y cada uno de nosotros, hermanos. De su vida eterna. Es que lo que estamos hablando es de la salvación. Entonces, no se puede pretender que cuando nos estamos alimentando no haya una información o un alimento diferente a la palabra de Dios. Porque lo que está en juego es su vida eterna. Y cuando usted habla, y cuando usted está en su entorno natural, de su hogar, de su trabajo, de la institución, con los compañeros, entonces, ¿de qué habla? Porque cuando estamos aquí en la iglesia, yo leo, digo, uy Señor, yo te doy gracias, porque en este púlpito y en esta iglesia no predicamos sino tu santa palabra, aquí no vinimos a otra cosa. Pero cuando salimos a la calle, ¿de qué hablamos? Si es que nuestra mente muchas veces se dispersa y cuando menos pensamos el creyente está hablando tonterías. Y muchas veces en eso que habla ni siquiera edifica al Señor, ni siquiera lo glorifica, porque entra en unas luchas de opiniones innecesarias. Pero hay que tener especial cuidado. Y el apóstol, aquí esta es la recomendación especial. Entonces, hombre, si se está hablando de la vida eterna, usted tiene que tener un punto de partida, y es que creer, tener fe en quién, en Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Sí es importante en su vida eterna. Usted puede en este momento cerrar sus ojos y decir, ¿es importante mi vida eterna? ¿Sí o no? ¿Y dónde ha de pasar usted la eternidad? Cuando usted muera, ¿en dónde va a pasar la eternidad? ¿Dónde? Tiene que tener eso claro. ¿Dónde vas a pasar la eternidad cuando mueras? La palabra de Dios nos dice que hay dos sitios, o es el cielo o es el infierno. No hay más, no hay puntos medios. Y al cielo van todos aquellos que han nacido de nuevo, los que han creído en Cristo, los que le alaban, le glorifican y obedecen, y vamos en esa dirección. Y al infierno van los que no reciben al Señor Jesucristo. Es que yo soy muy bueno y doy mercados y doy tal cosa, pero no tengo al Señor Jesucristo, pero yo soy tan bueno. No, no es así. Es por la gracia de Cristo. Esa información, mis hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, ojo, apacentar la grey de Dios. ¿Por qué? Pues porque es de Él, no es tuya, que está entre ustedes. Ojo, cuidando de ella. Y va a enumerar tres aspectos que debemos de tener especial cuidado, tres instrucciones. Uno, no por fuerza, sino en forma voluntaria. Todo lo que hacemos, hermanos, todo es para el Señor, para su alabanza y su gloria. No hay otra razón de ser. No me obligan, ni los obligo. No me obligan, ni los obligo. Porque aquí Él está hablando ¿a quién? A esos ancianos, y les dice, ojo, ustedes, ojo, cuiden de ella, cuiden, no por fuerza. O sea, no se sienta obligado, hágalo porque el Señor lo ama a usted. Y usted lo hace porque ama a Dios y ama a las personas que no tienen a Cristo. Hay ambientes agresivos, hay ambientes delicados. Y de repente hay personas que pueden en un momento determinado decir, es que a mí como que me obligan. Yo como que tengo que cumplir. Y entonces se vuelve lo que debería de ser una delicia y un placer, una bendición, se vuelve un trabajo. Y se vuelve trabajoso. Y para muchas personas es que trabajoso y delicado y maluco compartir del Señor. Nunca. Si eso es un gusto, es una necesidad. Dice el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anuncio el Evangelio de Cristo. Eso debemos decir todos, y ay de mí, si yo no anuncio
el Evangelio de Cristo. Y sigue un segundo aspecto y dice, no por ganancia, sino con ánimo pronto. Esté listo, o sea, no debe de haber un lucro. Este es tremendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Pero ojo, hermanos, porque cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, que es algo que todos debemos hacer, no debe de haber un deseo de una ganancia deshonesta. Y tristemente eso es algo que pasa alrededor de muchos grupos eclesiales, donde lo más importante para las personas se ha vuelto la parte económica. El apóstol está diciendo aquí, no lo haga por eso, no lo haga por eso, con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, esté listo para servir ¿a quién? A los hermanos. ¿Por qué? Por amor. Y ojo, porque el apóstol Pedro sí que sabe de eso. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21, Juan 21, en los versículos 15 en adelante, el Señor resucitó. ¿Sabían ustedes que el Señor resucitó? Amén. El Señor resucitó y encontró a sus discípulos, y entre ellos estaba Juan. Y miren lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 21 de Juan, versículo 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, o sea, se sentaron con el Señor Jesucristo, comieron, ¿sí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí está preguntando el Señor. Les está preguntando. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Eso dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Y sigue diciendo, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces el Señor: pastorea mis ovejas. Le dice: ojo, póngale cuidado al rebaño. Mire, póngale cuidado. Es como cuando la mamá le pregunta a uno una vez y la misma pregunta se la hace dos veces. ¿Y por qué pregunta dos veces? Porque la mamá siente, dice, como que no me entendió qué es lo que yo le estoy preguntando. No me entendió. Y el Señor, en todo su amor, vuelve y le pregunta, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tenía que haber un amor grande de parte de Pedro para empezar a hacer una labor que le iba a exigir ¿qué? Toda su energía, toda su disponibilidad, todo, hay que darlo todo. Yo espero y confío en el Señor, mis hermanos, que lo que hacemos alrededor de esta iglesia sea de bendición para usted, pero que usted tenga un encuentro personal con el Señor, que usted realmente alcance la convicción de amar al Señor, de amarlo por lo que hizo por usted, porque el Señor murió por usted, resucitó, y cuando creemos en Él tenemos vida eterna. Entonces el mayor beneficiado va a ser ¿quién? Usted. Nosotros somos beneficiados. Dios no necesita de nosotros, no necesita. Nosotros necesitamos de Él, y por eso tenemos que empezar a tener una actitud diferente hacia los demás. Pedro estaba en este momento en que el Señor lo confronta, manicruzado, estaba quieto, había elegido él y los discípulos volver a su actividad anterior, y vino el Señor y los va a enderezar y les va a decir: pues, demuestren pues que sí me aman, porque todos y cada uno de nosotros debemos de dar cuenta ¿a quién? A Dios, es a Él. Todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, bien, todos tenemos familiares, amigos, conocidos que aún no han llegado a los pies de Cristo, ¿correcto? Entonces hacia allá es que tenemos que ir orientados. Y miren lo que dice el versículo 18 de ese mismo capítulo 21 de Juan. Dice: de cierto te digo,
Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Sí? Es que llega un momento donde la persona hace lo que quiere. Voy donde quiero. Así era el apóstol Pedro. Y dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Nosotros no tenemos que estar esperando a que el Señor nos diga, sígueme, es que lo tenemos que estar siguiendo ya. Tenemos que estar viviendo con una actitud hacia Él, hacia los demás, de amor, sabiendo que no es por fuerza que vamos a servir al Señor. No lo debemos hacer por ganancia deshonesta. Pero hay un tercer aspecto que muestra la palabra de Dios, y es no teniendo señorío. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿El señorío quién lo tiene? Cristo. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él. Nosotros somos el cuerpo, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el Señor. Y ahí es donde las personas no pueden pretender que es que ellos son los que manejan, manipulan o mandan a otra persona. ¿Cómo, hermano? Usted tiene que obedecerles al Señor. El ser humano es imperfecto. Cuando usted viene a la iglesia Cristo Vive, no viene a la iglesia de Huizca. Por allí una persona dijo, es que yo voy a la iglesia de Huizca. A mí me dan ganas de ponerme a llorar. ¿Cuál iglesia de Huizca? No, es la iglesia del Señor, se llama Iglesia Bautista Cristo Vive, y usted va allá, porque cuando se habla bíblicamente, porque usted se está alimentando, y aliméntese ¿cómo? En forma abundante, sin miseria, abundantemente y de forma correcta, no teniendo señorío, sino ¿cómo? Siendo ejemplo de la grey. Entonces sí hay que dar ejemplo. Si hay que dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo en la obediencia, ejemplo en la humildad, ejemplo en la fe, en el amor, en la doctrina. Porque si yo me identifico con una doctrina bíblica, tengo que caminar conforme a esa doctrina. Yo no me puedo salir de la palabra de Dios. Hermano, viva su vida conforme a lo que el Señor le manda en la palabra. No en lo que se motiva, y entonces Perano dijo tal cosa, y vengo a decirte esto o aquello que te mandó a decir el Señor. No, un momentico, hermano, ¿por qué no me lo mandó a decir a mí? Si es que yo también leo la Biblia. La relación, la forma de alimentarse suya tiene que ser todos los días, leyendo la palabra de Dios, teniendo tiempo de oración, ¿sí? Intercediendo por sus hermanos, gozándose cuando viene y se congrega los días domingo, los días sábado, los días miércoles en el culto, porque hay necesidad, porque el nivel de frecuencia del ser humano va así y de repente empieza a bajar. Y cuando la persona se aísla o se aleja, se empieza a enfriar. Y después de que se enfría, entonces tómele las medidas y abra un hueco, porque hay que enterrar. Y se enfrió, se congeló. Usted no se puede dejar congelar en su vida espiritual. Usted tiene que alimentarse, estar calientico, estar emocionado. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó. Viene por su iglesia y debemos estar listos. Hay responsabilidad al lado suyo. Debe de tener muchísimo cuidado y sea ejemplo para las demás personas. El Señor entonces es el que tiene la iglesia, es el señorío. Ahora hay un tercer aspecto que vamos a ver en esta porción, y es que hay un resultado, y todo verdadero creyente, más aún los que sirven en forma constante, permanente, con amor por el Señor, debemos de confiar en las promesas dadas por Dios. Es que si yo no confío en las promesas dadas por Dios, entonces ¿en qué voy a confiar? Si yo no creo lo que el Señor me dice en su palabra, entonces ¿en qué voy a creer? ¿Cómo voy a decir que este muro es blanco si yo no creo que es blanco?
tengo que creerlo, tengo que mirarlo, tengo que tocarlo, o sea, tengo que familiarizarme. Y lo que vivo en la carne, o sea, ya no lo vivo y ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ese versículo se tiene que volver realidad. Vivo todos los días a sabiendas de que el Señor Jesucristo está en mí y que yo voy caminando. Ahora, hay un resultado, claro, y miren lo que dice el versículo 4. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ojo, ¿cuál es ese príncipe de los pastores? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque me encontré un personaje que le da una interpretación equivocada y dice que es otro. No, hermanos, no se deje confundir, no se deje confundir. Por eso hay que alimentarse abundantemente. Y el príncipe de los pastores. Entonces, en este momento acabamos de cerrar la puerta porque hay una cantidad de personas caminando detrás de un muñeco. Y entonces las personas dicen que ese muñeco es Dios. ¿Dónde? ¿Será que yo puedo confiar en un muñeco? Si ese muñeco se cae, ¿qué le pasa? Si de pronto le echan un poquito de gasolina y fósforo, ¿qué pasa? Se quema. ¿Yo cómo voy a confiar en algo así? Si es que Dios es mayor. Los atributos de Dios los tenemos que tener presentes en nuestro caminar como cristianos. Él es espíritu, Él es eterno, Él es inmutable, no cambia, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y confiamos. Y resucitó. Nosotros no estamos desesperanzados, hay una esperanza. Y por eso cuando hay situaciones difíciles sabemos y tenemos que saber hacia dónde miramos. Y el apóstol acá dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿será que esa corona incorruptible es solamente para los pastores? ¿O para los misioneros? ¿O para el maestro de escuela dominical? ¿O para los diáconos? ¿Para quién? Para todos y cada uno de los que amamos, servimos y seguimos al Señor, que le ponemos pasión. Porque la vida cristiana es apasionante, ¿o no? Sí. Y en ese caminar nos va a pasar de todo. A nuestro hermano Esteban ya le dijeron, respéteme. Eso es parte de la pasión que vamos a tener. Y esta mañana también habían otros personajes aquí afuera de la iglesia. Y yo necesito venir a esa iglesia. Vengan, aquí estamos. ¿Para compartir qué? La palabra. ¿Sí? ¿Qué les vamos a decir? Aliméntese abundantemente y en forma correcta. Tenga especial cuidado, pero constantemente. Vimos el domingo pasado, hermanos, cómo en la obra de Dios hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que retener, porque la persona no puede simplemente decir, soy cristiano los domingos, o me alcanzó la pila, la batería hasta tal tiempo. No, usted tiene que permanecer, tiene que perseverar, tiene que andar firme en las cosas de Dios. Usted tiene que saber las verdades bíblicas para que ellas se vuelvan parte integral de su vida. Que cuando usted va caminando, usted en su mente diga, el Señor dice en su palabra, tal cosa. Y eso yo lo necesito. Es que este muchacho a veces uno lo ve y habla solo. No le pare bola a eso. Es que esta habla sola. Esta señora habla sola. Le dicen a mi hermana, es que habla solo, ¿no? De pronto la ve y es que hablando sola. No, yo no estoy hablando sola, dijo mi hermana Blanca una vez, yo estoy hablando con... Venga, usted habla con el Señor. Habla, ¿sí, de verdad? Y lo escuchan. Lo escuchan. Hace algunos meses atrás, nuestro hermano Héctor Grajales, que ahora está en Chigorodó, estuvo hospitalizado. Yo fui a visitarlo. Y entonces le tocó una doctora.
Y la doctora le estaba preguntando algo a nuestro hermano, y el hermano llegó y le dijo: ¿sabe qué es lo que pasa, doctora? Que es que el Señor no me ha dicho que haga eso. Entonces la doctora le dijo: ¿cómo así? Es que usted habla con Dios. ¿Y él cómo le habla? Entonces el hermano Héctor le dijo: ¿cómo así? Usted no habla con Dios. Usted no escucha cuando Dios le habla. Entonces la muchacha le dijo: no, yo no escucho. Entonces el hermano dijo: ah, qué pesado. Yo sí escucho. Yo hablo con el Señor todos los días y Él me habla. Y yo estoy en comunión con Él. ¿Estás en comunión con Dios? Te habla. Hombre, ¿y cómo me habla Dios? De su palabra. Y a través de su palabra me dice cantidad de cosas que van a ser maravillosas. Pero ojo, hermanos, hay un momento en el cual el Señor va a venir y usted tiene que estar preparado. Y eso es un momento maravilloso, esperado. ¿Resultado de qué? De la fidelidad que usted tenga con Dios. Dios exige que seamos santos, a sabiendas de que nosotros como seres humanos somos imperfectos. Pero usted tiene que caminar en santidad, en obediencia. Cuando miramos en 2 de Timoteo, del capítulo número 4, 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, está el apóstol hablando de algo y le dice a Timoteo, le dice a su discípulo, a Timoteo, le dice lo siguiente, 2 de Timoteo 4, 7, 8 y dice: he peleado la buena batalla. Hermano, le pregunto, ¿está peleando usted la buena batalla? He peleado la buena batalla. Dice: he acabado la carrera. Porque va a haber un momento donde vamos a acabar la carrera. Cuán gloriosa será esa mañana, cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos. Bienvenida daremos al Señor. Lo cantamos ahorita. Y no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Va a haber un momento en el que nosotros vamos a poder decir, como dijo aquí el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe, porque es que hay que guardarla, hay que perseverar en ella. Dice: por lo demás, o sea, por lo demás es que, por todo lo demás que pase, lo bueno o lo malo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, el Señor juez justo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Oh, y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida, los que esperan su venida. ¿Espera usted la venida de Cristo? No, entonces tiene que estar en conectividad con Él, viviendo como realmente Él nos manda a todos y cada uno de nosotros. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Miren, hoy, no solamente en nuestra ciudad, en el mundo, hay una gran cantidad de personas alrededor del mundo que hoy domingo es llamado el Domingo de la Resurrección, ¿sí? Y están celebrando que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. Y para muchos de ellos, esta semana y estos últimos días se volvieron muy espirituales. Pero a partir de mañana, el cuento va a ser diferente y van a seguir viviendo en la misma circunstancia. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que vivir día a día, porque todos los días son santos, sabiendo que el Señor vino a este mundo, ¿sí? Que creció, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y hoy hay fiesta, porque el Señor resucitó. Ojo, y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la base fundamental de su fe como creyente. Porque si no es así, entonces su fe es vana y nuestra predicación es vana.
Usted tiene que tener eso claro. El Señor Jesucristo resucitó. Y ojo, y tenemos esperanza y tenemos oportunidad porque Él ya lo hizo. También lo hará con nosotros. Y está sentado a la diestra del Padre y va a venir por su iglesia. Eso es algo fundamental. Hacia allá tenemos que caminar. Ahora, hoy domingo de Ramos, hoy domingo de Resurrección, cuando miramos porciones de la palabra de Dios que nos hablan de ese momento glorioso y maravilloso como es la resurrección de Cristo, hay una porción en la palabra en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 13 al 18. Voy a permitir leerse los hermanos para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón algo fundamental. Sí, porque cuando nos alimentamos abundantemente y en forma correcta, la palabra de Dios es la que nos aclara cualquier cosa que alguien tenga, hermanos. Y dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Tesalónica y a los de la iglesia bautista Cristo vive. Amén. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no ignoren acerca de los que ya murieron, para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. El verdadero creyente no tiene tristeza, porque ya tiene certidumbre, hay certeza de que Él, nuestro Señor, nos resucitará a los que hayan muerto. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso es fundamental. Ahí es que dormir, o sea, morir en Él, en Cristo. Eso es fundamental. Si no, es un alma perdida. Es un alma perdida. La persona que no tiene al Señor Jesucristo es un muerto. Y si terrenalmente, físicamente muere sin Cristo, ya es una muerte eterna. ¿Hasta cuándo hay oportunidad? Hasta que mueras vivo. Tienes que tomar una decisión. Hoy es día de decisión para muchas personas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no es que Él se lo inventó, no, es en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa? Los que estemos vivos. En el momento en que el Señor venga por su iglesia, nosotros no precederemos, o sea, no iremos adelante, sino que, mire lo que dice. Por lo cual os decimos, Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿no será la voz de mando de nuestro Señor? Habla y obedece. ¿Será que cuando el Señor hable, usted va a desobedecer? No puede. ¿Quién está dispuesto a desobedecer cuando el Señor hable? O sea, es que la justicia de Dios, pues, cuando Él habla. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Así pues, los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estar con Él para siempre. ¡Qué delicia! Yo quisiera que eso pasara ya, hermanos. Yo anhelo, oro para que el Señor venga ya. Ora usted para que el Señor venga ya. Y si el Señor viene ya, está preparado, está listo. Pregúntese si está listo. Y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, yo no tengo más para decirles. Crean que el Señor viene. Reciba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque no tiene otra oportunidad. Creemos en su muerte. Amén. Creemos en su resurrección. Amén. Creemos que ascendió al cielo. Amén. Creemos que va a venir por la iglesia. Amén. Así pues, hermanos, para terminar, entonces, alimentémonos en forma abundante, pero bíblicamente, en forma correcta. Sepa todos y cada uno de los que estamos acá que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Tengamos cuidado
tengamos mucho cuidado, estemos atentos y seamos ejemplo en santidad y esperemos en Cristo siempre. No debemos de preocuparnos. Siempre que estamos reunidos y que hay personas que nos visitan, siempre hay una invitación. Hay una invitación a recibir al Señor Jesucristo, porque lo necesitamos, porque hay un momento definitivo en cada persona cuando hay una invitación a recibir al Señor Jesucristo y usted tiene la oportunidad de levantar la mano y decir: yo necesito y yo recibo al Señor Jesucristo. Si en este momento usted que hoy está acá siente y quiere realmente recibir al Señor Jesucristo, yo lo invito a que levante su mano y estaremos orando por usted. Estaremos orando por usted, por su vida, para que el Señor lo guíe. Levántela sin temor, sin Dios. Si ya lo recibió, ¡qué bendición! Empiece a dar una vida de obediencia. Pablo, ¿estás levantando tu mano o te estás apoyando en el muro? Bueno, Pablo, que el Señor te bendiga. Estemos orando por la vida de Pablo, para que el Señor lo ayude, lo guíe allá en esa institución donde está. Porque la única esperanza del ser humano se llama Cristo, no hay más. Y de la palabra de Pablo hay que, alimentarse, ojo, abundantemente. Y en forma correcta, a través de su palabra. A través de su palabra no hay más. Los voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Y luego vamos a cantar un hermoso himno. Le pregunto, ¿anhela usted trabajar por el Señor? Amén. Y esclavos del pecado, libertad. ¿Ah? Conducirlos a Jesús. Vamos a cantar ese hermoso himno. Vamos a ver. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta, ha sido predicada. Te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor, cuidado y misericordia para con mi vida y la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Sabemos, Señor, que hay una gran responsabilidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo en realidad, en verdad, que seamos hallados, aprobados, obreros aprobados, Señor, delante de ti, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien tu santa y divina palabra, Señor. Debemos de tener un cuidado especial alrededor de la iglesia. Danos esa sabiduría, danos ese entendimiento, Señor, ese amor, para que todo lo que hagamos sea para la alabanza y gloria tuya, Señor, y lo hacemos por amor de Dios, confiados por el amor que nos has dado, y que nuestra fe y el esperar en ti, Señor Jesucristo, sea el orden de ti. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Y en esta tarde te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a este hombre que levantó la mano. Pablo, ayúdalo, Señor, permítele conocerte y que haya un proceso de convicción real, verdadera y que permanezca para siempre, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno, mis hermanos, que tiene por título Anhelo trabajar por el Señor. Y cuando lo cantemos pensemos en lo que estamos cantando, porque hay que cantar con entendimiento. Vamos a cantar por eso. Trabajar
Hermanos, que el Señor me los bendiga, que la paz, la gracia, el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes durante esta semana y siempre. Bendiciones, que el Señor me los bendiga.